Hola, bienvenidos a otro episodio de Intereses Conectados. En esta oportunidad vamos a estar hablando sobre la heterosexualidad obligatoria. No soy la única que estos días se obsesionó con overcompensating, y verla me hizo pensar en cómo nos rige una norma cultural que asume que ser heterosexual no solo es lo normal, sino también lo deseable. Así que vamos a estar hablando de eso, de overcompensating, y la película But I'm a Cheerleader. Pero empecemos por lo importante. El término heterosexualidad obligatoria fue acuñado por Adrienne Rich, una poeta y ensayista feminista estadounidense, en 1980. La idea central de ella es que la heterosexualidad no es solo una orientación sexual más, sino que es un régimen político y cultural que estructura nuestras relaciones, nuestros deseos y hasta nuestras identidades. Desde la infancia se nos enseña, a través de cuentos, de publicidades, de canciones, de películas, que amar al otro sexo es lo natural. Pero no solo eso, se espera que las personas quieran casarse, tener hijos, formar una familia nuclear y cumplir con ciertos roles de género. O sea, la heterosexualidad se presenta no como una posibilidad entre muchas, sino como la única opción válida. Esta imposición, que ella llama heterosexualidad obligatoria, borra o deslegitima otras formas de amar, de habitar el deseo, de vivir, ¿no? Como la homosexualidad, la bisexualidad o incluso vivir soltero, sin una pareja. Y esta presión no siempre se expresa con una violencia física directa. Muchas veces es sutil, es cotidiano, está disfrazado de humor, en la educación, normas sociales, en lo que consideramos en el sentido común como normal. Por eso, reconocer la heterosexualidad obligatoria nos ayuda a entender cómo la sociedad limita la libertad afectiva y sexual y cómo podemos cuestionar esas ideas para abrir espacio a diversas formas de amor, de deseo, de vivir. Es importante aclarar que la heterosexualidad obligatoria es nociva para muchas personas LGBT porque las presiona a reprimir su identidad y sus deseos para intentar encajar en lo que la sociedad considera normal. Pero también reprime a personas heterosexuales porque te pone en un molde muy estricto. Y toda esta represión genera sufrimiento, invisibilización, limita la posibilidad de vivir con libertad, con autenticidad. Y este es un eje central en estas dos historias, así que empecemos por la serie. Overcompensating salió este año y habla sobre las masculinidades y la ansiedad por parecer lo suficientemente heterosexual. El protagonista vive todo el tiempo tratando de demostrar que no es gay. Hace chistes machistas, habla de mujeres de manera hipersexualizada, evita cualquier gesto que pueda ser interpretado como femenino. Y acaba de llegar a la universidad, pero sabemos que en la secundaria fue un varón muy hegemónico, siguió todas las normas al pie de la letra, fue un deportista popular, con buenas notas y tiene un grupo de amigos todos hegemónicamente masculinos. El tema es que literalmente todo lo que hace el protagonista, Benny, nunca nace de un deseo real. Todo siempre está basado en el miedo que tiene al juicio social. Entonces esto es una actuación constante, una performance heteronormativa que busca validación. Pero esa actuación es algo que tiene que hacer él y también todos los demás varones que lo rodean, sean o no gays. Por eso me parece interesante que esta serie expone cómo esta heterosexualidad obligatoria y masculinidad tóxica que vemos en estos personajes oprime a todos los varones. Los obliga a adaptarse a una identidad rígida, a vivir pendientes de la mirada ajena, a silenciar sus propias emociones, sus gustos. Están siempre siguiendo una serie de reglas absurdas para poder encajar en lo que se espera de ellos. Por ejemplo, la primera noche de la universidad, al parecer tienen que conseguir una pareja casual, porque si no, no van a poder conseguirla en todos los años de carrera. Están condenados. Son reglas completamente absurdas, pero que todos siguen. Y vemos el costo emocional de esa imposición. La fragilidad, el miedo al ridículo, la necesidad de estar todo el tiempo mostrándose como más hombre que nadie. Entonces nadie puede relajarse nunca, siempre hay que estar actuando, siempre hay que estar demostrando algo. O como dice el nombre de la serie, siempre hay que estar sobrecompensando. Esta serie fue creada y es protagonizada por Benito Skinner. Es una historia basada en su vida, que antes había interpretado en el teatro como un unipersonal. Y sobre toda esta historia, Benny
contó hace poco que él creció sintiéndose seguro y amado por las mujeres de su entorno, como su mamá, sus hermanas, su madrina Carmen, porque ellas lo alentaban siempre a expresarse libremente. Pero cuando entró en contacto con las normas sociales, empezó a reprimir su identidad y sobrecompensar. O sea, empezó a actuar constantemente para encajar en lo que se esperaba de él. Años después, dice él, fueron nuevamente las mujeres, sus amigas en la universidad, por ejemplo, las que le devolvieron esa seguridad para ser él mismo. Y me parece muy lindo que esta experiencia personal de él se refleja en Overcompensating, a través sobre todo de la amistad entre Benny y Carmen, una chica que conoce en la universidad. En la ficción ella representa ese espacio de cuidado, de complicidad, de libertad, un vínculo con lo femenino que no exige performar masculinidad, sino que le habilita a Benny la autenticidad. Cuando está con Carmen realmente disfruta lo que hace, no está fingiendo todo el tiempo. Incluso al principio, cuando ni siquiera le cuenta que es gay. Por eso me parece un re lindo detalle también que Carmen se llama como su madrina Carmen, que murió hace unos años. Y hablando de autenticidad, lo que es interesante de la serie es que varios personajes adoptan máscaras para encajar en normas sociales que no reflejan su verdadera identidad. Y esto les genera a todos conflictos internos y emocionales, no es solamente algo que sufre Benny. Grace, su hermana, por ejemplo, oculta su personalidad auténtica en la universidad, reprime su estilo emo para ser una chica súper femenina y popular. El novio de Grace, Peter, también participa en esta dinámica. Él intenta todo el tiempo pertenecer a una clase social más alta de la que realmente es, y además es de los personajes que más pendiente está de lo que se dice de él. Él conoce al pie de la letra todas las reglas sobre la masculinidad y las sigue a todas. Y Carmen, la mejor amiga de Benny, intenta proyectar una personalidad despreocupada, extrovertida, divertida, mientras enfrenta el duelo por la muerte de su hermano. Intenta ser alguien popular en la universidad, pero en realidad todavía no sabe bien quién es ella desde que murió su hermano. O sea, está pasando por un momento bastante complicado personalmente. Y la presión esta que sufren todos los personajes por conformarse a la norma y el qué dirán, los lleva a reprimir aspectos esenciales de sí mismos, ¿no? O sea, claramente, y obviamente les genera todo sufrimiento. Pero me parece que sobre todo es interesante que esta norma, claramente es una construcción social, pero que pocos encarnan naturalmente, si es que alguno. Porque vemos que todos están fingiendo para encajar y están sufriendo en el proceso. O sea, ¿quién realmente se está beneficiando por estas reglas, por esta heterosexualidad obligatoria? Pero ahora metámonos un poco en But I'm a Cheerleader, que es una comedia estadounidense del año 1999. Esta película sigue a Megan, una adolescente que aparentemente tiene todo para ser una chica normal. Es rubia, popular, es cheerleader, o sea, es porrista, animadora, como le digamos. Y su vida cambia por completo cuando sus padres la confrontan junto a sus amigas y su novio, preocupados por ciertos comportamientos no femeninos, y la terminan mandando a un centro de terapia de conversión para que se vuelva heterosexual. El nombre de la película es genial porque es la respuesta que da Megan cuando la confrontan, diciéndole que tiene actitudes homosexuales. Ella les dice, pero si soy porrista. Y, o sea, es tan estereotípicamente una chica heterosexual y sigue tan al pie de la letra las normas de la sociedad heteropatriarcal que incluso ella misma nunca consideró otra posibilidad. El tema es que sigue esas reglas, pero se nota que no lo hace porque quiere, sino porque debe. Por ejemplo, esto lo vemos con sus interacciones con su novio. No disfruta para nada besarlo, pero lo hace porque tiene que hacerlo. En esta historia vemos una representación extrema y absurda, pero tristemente real, de cómo la sociedad castiga cualquier desviación del modelo heterosexual. O sea, la terapia de conversión es muy real y lamentablemente es una práctica cotidiana y muy violenta en muchos países o círculos sociales. En este centro de terapia de conversión, que se llama True Directions, chicos y chicas menores de edad son forzados a actuar según los estereotipos de género. Las chicas tienen que limpiar, cuidar bebés, cocinar. Los chicos tienen que cortar leña, jugar al rugby, levantar pesas. Todo está pintado de rosa y celeste, en una estética exagerada que parodia claramente el binarismo de género y la imposición de roles. La metáfora es muy clara.
Se les está enseñando que la única forma correcta de vivir es siendo heterosexuales. Es la heterosexualidad obligatoria encarnada en una institución. O sea, literalmente les imponen tareas y actitudes propias de su género asignado para reencaminarlos. Buscan moldear sus identidades a la fuerza. En Overcompensating, por su parte, Peter opera como una especie de institución viviente de la norma heterosexual, por los consejos que le va compartiendo a Benny sobre la universidad, básicamente. Además, en un capítulo se convierte en el líder de Flesh and Gold, que es una agrupación exclusiva de estudiantes a la cual Benny está intentando entrar, y eso legitima todavía más sus palabras. O sea, todo lo que dice es su guía para ser más masculino y encajar en un ideal de heterosexualidad viril y dominante que Benny obviamente está intentando fingir. Es interesante de But I'm a Cheerleader que la película usa el humor para desarmar esa violencia simbólica. Megan, lejos de curarse, termina aceptando su orientación y enamorándose de otra chica. Es la primera vez que tiene la posibilidad de pensar en algo por fuera de la norma, porque está rodeada de chicas que son iguales a ella. Entonces, en su vida antes de esta terapia, vemos que la heterosexualidad obligatoria no es una elección libre, es un modelo impuesto. Y resistirlo implica desobedecer, salirse del molde, construir comunidad, que es lo que termina pasando con estos personajes. Aunque estas dos historias sean muy distintas, me parece que comparten entonces un mismo objetivo. Desenmascaran la heterosexualidad obligatoria. Ambas nos muestran que no se trata solo de a quién deseas, sino de cómo se espera que te comportes, qué ropa usás, qué chistes haces, con quién socializás, cómo. But I'm a Cheerleader se centra en el universo femenino y lésbico, y Overcompensating en los varones cis que se sienten obligados a actuar de cierta forma masculina específica. Pero en ambos casos lo que está en juego es lo mismo, el deseo como construcción social, el género como performance, la norma como violencia simbólica. Y mientras que True Directions es una estructura institucional explícita de estas normas, Peter representa la imposición más sutil, cotidiana, es el amigo, el líder del grupo, que te educa desde adentro, desde el sentido común. Además, ambas historias comparten el uso del humor, la exageración y la parodia para hacer visible lo que muchas veces pasa desapercibido. Entonces, las dos son parte de mi género de ficción favorito, que es comedias con mensajes profundos. But I'm a Cheerleader lo hace con un humor más camp, y Overcompensating tiene un humor más millennial. La historia está basada en algún momento entre el 2010 y el 2015 y refleja las contradicciones, las inseguridades, referencias culturales y formas de relacionarse de esa generación, de los millennials, que ahora son adultos de entre 29 y 44 años. Además, tanto en But I'm a Cheerleader como en Overcompensating tenemos como protagonistas actores que no eran súper conocidos y están dirigidas o creadas por gente joven que estaba empezando su carrera. Por ejemplo, But I'm a Cheerleader fue dirigida por Jamie Babbitt, que en ese momento era una directora de 29 años con ganas de contar historias diferentes y específicamente sobre temas LGBT. Por eso la película tiene un tono tan auténtico y ese humor crítico tan personal. No se siente como una película comercial más. En Overcompensating, la serie está creada por Benito Skinner, que también es joven, tiene 31 años y comenzó su carrera humorística hace un par de años haciendo videos en redes sociales. Pero además de crearla, como ya dije antes, él también es el protagonista, está actuando, entonces pone toda su energía y todas estas experiencias personales en su personificación de esta versión ficticia de él mismo. Y el resto del elenco también es poco conocido en la televisión o el cine, excepto por alguna que otra excepción. Y eso hace que la historia se sienta más cercana y real, ¿no? Porque es más fácil verlos como personas que podés conocer en tu universidad. A veces contratar actores conocidos te distrae un poco porque decís, y ese es el de tal cosa. Y acá en cambio son personas, son millennials entre 2010 y 2015 y te lo crees. Incluso cuando varios son más grandes de lo que son sus personajes, obviamente. Y eso me parece bien también, ¿eh? O sea... Yo ya me reí un montón de veces de la ridiculez que es que siempre vemos adolescentes encarnados por personas de 30 años, pero en el caso de esta serie me parece que incluso la hace más especial. Está Benito contando su historia, está él representándose a sí mismo cuando era más joven y alrededor suyo vemos personas de la misma edad que él o un poco más grandes encarnándose a sí mismos cuando eran de esa edad.
Además, si pusiéramos gente de la edad universitaria, por decirlo de alguna forma, no serían millennials. Entonces no estarían captando la esencia que está tan bien plasmada en esta serie, ¿no? Esas vibras de los años dorados de BuzzFeed. En fin, para ir cerrando, quería decir que como sociedad vivimos como si la heterosexualidad fuera obligatoria. Porque las instituciones, los medios, nuestras familias, incluso nuestras amistades, nos lo enseñaron así desde siempre. Entonces, reconocer la idea, este concepto de heterosexualidad obligatoria, no es solo una cuestión académica o una cuestión teórica. Es el primer paso para hacer lugar a otras formas de vida, de deseo, de existencia. Y ahora voy a dejar de hablar y quiero saber qué pensaron de la serie, vieron la película, habían escuchado hablar ya de la idea de heterosexualidad obligatoria. Los leo en comentarios. Hasta el próximo episodio.